no somos los autores, ¿no? Buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por venir. Mi nombre es Agustina Molle y junto con Nicolás Durrié hoy estaremos presentando el proyecto Argentina Transparente. Como comentaban recién, este fue un proyecto de investigación en el cual nos convocó el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires junto a la Comisión Pro Bono con el fin de investigar sobre la regulación, prevención y sanción de prácticas corruptas, tanto en el sector público como en el sector privado. Con este fin nos invitaron, debido a la envergadura de la investigación, a muchos de los estudios de la Argentina a participar. La idea del proyecto era analizar la legislación extranjera comparada de varios países alrededor del mundo, tanto Europa como América, siendo los países Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Estados Unidos, Italia, México, Perú, Portugal y Reino Unido. Lo que analizamos de cada uno de estos países fueron en tres ámbitos: el ámbito empresarial, profesional y las relaciones con el Estado. Lo que buscamos y el objetivo de este proyecto de investigación era tomar de la experiencia de todos estos países las figuras que podríamos extrapolar a la Argentina. El objetivo del proyecto, además de la experiencia, era emitir una serie de recomendaciones. Y con ese fin emitimos un informe completo en septiembre del 2018 en el cual no solo detallamos las figuras que analizamos de cada país, sino como una serie de recomendaciones para mejorar el actual sistema de prevención y de sanciones de actos corruptos en el sector público y privado. Con respecto al sector privado, de todas las recomendaciones realizadas podemos señalar dos esferas específicas: lo que es la corrupción entre privados y el sistema de denuncias internas entre privados. Con respecto a la primera esfera, de las recomendaciones que realizamos podemos señalar tres como principales. La primera es castigar el cohecho tanto activo como pasivo, es decir, castigar tanto el que ofrece como el que acepta, sin importar el beneficio, y que el delito sea autónomo. Lo que quiere decir esto es que el delito se consuma con el mero ofrecimiento o la mera aceptación del mismo. Como otro punto esencial de nuestras recomendaciones era la obligación de aplicar e implementar planes de prevención y compliance. Podemos decir hoy que en el 2019 ha habido un avance con respecto a estas recomendaciones, ya que se ha receptado en la reforma del Código Penal, en el artículo 302, castigar el cohecho tanto activo como pasivo y que dicha figura sea un delito autónomo. Con respecto a la segunda esfera de nuestras recomendaciones, que es el sistema de denuncias entre privados, lo que podemos resaltar era la necesidad de aplicar los canales de denuncias o el programa de integridad a todas las empresas y que estos programas tuvieran disponibilidad, confidencialidad y anonimato. A lo que íbamos con esto era que se evitaran represalias al informante que pudiera aportar información esencial a la investigación. Además de la protección al informante, lo que buscábamos también es que se le otorgara un incentivo económico. En fin, lo que buscábamos era que se aplicaran las normas que ya existen del sector público al sector privado. Un claro ejemplo es la Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, la cual le obliga a tener los programas de integridad solo a los efectos de cuando contrate con el Estado y no cuando contrate entre privados. Gracias, Agustina. En cuanto al sector público, bueno, hay varias recomendaciones. Empezamos por una que se hizo, es establecer un régimen integral que brinde mayores precisiones a la hora, en relación a las incompatibilidades a la hora de las contrataciones públicas. Otro de los elementos que se analizó y se sugirió es brindar mayor transparencia a estas contrataciones públicas y específicamente y especialmente las privadas. Para ello, una de las sugerencias que se hizo es volcar las contrataciones en un sistema informático que le brinde publicidad y de acceso público a las contrataciones desde un primer momento, volcando los fundamentos de la necesidad, que hacen la necesidad de esa contratación hasta la adjudicación y también el proceso de ejecución. Este último punto, afortunadamente, se encuentra incorporado en el Plan Nacional Anticorrupción presentado recientemente por el Poder Ejecutivo. En segundo lugar, también se ha sugerido establecer un régimen integral de incompatibilidades de los funcionarios públicos y se han realizado varias recomendaciones al respecto. Algunas que menciono
en relación a, específicamente se ha obtenido esto de régimen de España, es establecer obligatoriamente auditorías contables del patrimonio de ciertos funcionarios públicos y de sus familiares cuando ingresan a la actividad pública y cuando terminan sus mandatos. Eso sin perjuicio, sin duda, de las declaraciones juradas que tienen que hacer ante la Oficina Anticorrupción. Otro de las sugerencias sobre este tema es ampliar los periodos de cesantía de los funcionarios públicos, esto para evitar las llamadas puertas giratorias, es decir, que cuando termine la función pública inmediatamente no sea contratado por una sociedad de la cual ese funcionario público previamente había controlado. Muchas de estas recomendaciones se encuentran incluidas en el proyecto de ley de reforma integral de la Ley de Ética Pública, que se encuentra, presentado por el Poder Ejecutivo y que actualmente se encuentra a estudio por la Cámara de Diputados de la Nación. También se hicieron recomendaciones en relación a otorgarle mayor fortaleza institucional a los organismos del Estado, Poder Ejecutivo, también Legislativo y sobre todo también el Poder Judicial. Específicamente se habló sobre brindarle mayor autonomía funcional, administrativa y también financiera a la Oficina Anticorrupción, ¿no? Y darle también mayor estabilidad a sus funcionarios. Al respecto, vuelvo un poco, el proyecto de ley de ética pública incluye este concepto, otorgándole la facultad de designación y remoción a los funcionarios públicos de la Oficina Anticorrupción a los tres poderes del Estado, no solo el Poder Ejecutivo. También otro tema es agilizar, que se ha recomendado, agilizar los sistemas de intercambio de información entre los organismos del Estado, Poder Ejecutivo y también Judicial y Legislativo. Y por último, en relación a este tema, también establecer sanciones específicas para evitar y efectivas y disuasivas para evitar que los funcionarios públicos omitan sus declaraciones juradas. Por otro lado, en cuanto al financiamiento, también se analizó el financiamiento de los partidos políticos. Entre algunas de las recomendaciones que se hicieron es la bancarización de los aportes a fin de trazar, ¿no?, el origen de los fondos. Afortunadamente, esta recomendación y otras que se hicieron sobre este tema fueron incorporadas en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, recientemente sancionada. En cuanto a la figura del arrepentido, se han realizado algunas recomendaciones para hacerla más atractiva esta figura. Es decir, para el que tiene información valiosa para la investigación, dé un paso adelante y la brinde y contribuya con la investigación y la sanción y el recupero de los activos. Si vemos países de la región como Brasil o también Reino Unido, se ha visto que han permitido incluso a los condenados adherirse a este régimen, sin duda con un beneficio menor, ¿no? Y también en el otro extremo, algunos países han incorporado la posibilidad incluso de eximir totalmente de pena a el primer funcionario, bajo ciertas condiciones, como ser el primero en brindar la información y delatar a funcionarios públicos de igual o mayor jerarquía. Algunas legislaciones lo han hecho. Por último, también adherimos a todas las recomendaciones que hizo la OCDE y específicamente en relación al fortalecimiento de las instituciones, ¿no?, los que aplican las leyes. Y en segundo lugar también destacamos que es necesario, compartimos lo que dice la OCDE, una mayor participación de la ciudadanía y específicamente sobre el proceso de creación de las normativas, hacerlos partícipes. Hago una aclaración, existe un programa 2020, Justicia 2020 del Ministerio de Justicia, y ese es el principio donde nosotros sugerimos que vayamos. No obstante, sugerimos que se cree una ley de carácter más general y no específicamente en el Poder Ejecutivo.
Muchísimas gracias a todos por venir. El informe completo con todas las recomendaciones que realizamos en el 2018 y su actualización del 2019 estará colgado en la página del colegio, así como les otorgaremos una copia física al final. Muchísimas gracias.